que hoy, Señor, tú te muevas entre nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Vaya diciéndole al que está a su lado, Dios le bendiga. Nos da gusto tenerlo aquí en la casa del Señor y hoy es el tiempo perfecto para exaltar el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a seguir cantando, vamos a seguir gozándonos. Amén. Y su iglesia se levanta.
gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te exaltamos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar de gozo, que guía mis pasos en sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, que me hace vibrar, que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Vamos, hermanos, gócese en el Señor hoy. Todos pensamos en ti. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Dígaselo.
Dígase conmigo, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, daré más fin por causa de Jehová. Daré más fin por causa de Jehová. Daré más fin por causa de Jehová. Nos queremos gozar en tu presencia, exaltar tu nombre, Señor.
presencia, tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, de tu gloria. Señor, te exaltamos. Solo a ti, Señor, nuestros corazones cantarán. Con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Y aquí estás, tu presencia es real. Y eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad.
Yo buscaba un salvador, mas un perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas un perdón me liberó. Tu voz habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, es su gracia la que me salvó, mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ayúdame a declarar esto fuerte, amén. De mi pecado, vamos, dígaselo. Me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola hermanos, Dios les bendiga. Hoy me tocó el privilegio de predicar nuevamente. Bueno, y bienvenidos a cada uno de ustedes que prefirió venir a este lugar que ir a otro lugar. La verdad, prefirió estar en el lugar correcto. Hoy es un servicio dirigido por los varones, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque esperemos que podamos nutrirnos de esta palabra, llenarnos de esta palabra para poder llegar a nuestras casas con nuestras familias y también alimentarlas de la palabra. Amén. ¿Puede acompañarme con sus Biblias, por favor? Vamos a leer nuestro versículo clave, que va a ser la base de este mensaje.
el del día de hoy. Me acompaña a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Yo lo estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. 17, Primera de Reyes 17, 14. Nos dice la palabra del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Amén. Si me puede acompañar también a leer el libro de Lucas, por favor, capítulo 4, del 25 al 26. Nos dice la palabra: sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Vamos a orar por este servicio, hermanos. Acompáñenme, por favor. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, te pido que unjas mis labios, Señor, que me quites todo miedo, Señor, para que pueda dar esa palabra que has puesto en mi corazón, Señor. Prepara la tierra, Señor, prepara los corazones, Señor, para que puedan, pues esa palabra que voy a ser dada, Señor, llegue y penetre a cada uno de los que estamos aquí en sus corazones. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, guíame, que seas tú hablando a través de mí, en tu nombre, amén. Puede tomar su lugar, hermano. La semana pasada y la antepasada el Señor ponía una inquietud de estudiar a profundidad estos pasajes que les acabo de leer de la viuda de Sarepta. Es una historia muy conocida, muy común. Yo quiero que me acompañe a profundizar y espero que pueda transmitirle los tesoros que yo encontré. Para eso quiero que me acompañe a leer esta historia completa una vez más. Y la vamos a encontrar en Primera de Reyes 17, del 8 al 14. Nos dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta en el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Luego de leer este pasaje, el Señor ponía en mi corazón que todo milagro es producido por grandes actos de fe. Todo milagro es producido por grandes actos de fe. La pregunta para meditar es: ¿para quién de los dos era la prueba de fe de obedecer a Dios? ¿Para Elías o para la viuda? Es decir, allá sabemos que Elías era un profeta, por tanto tenía que obedecer y confiar en Dios. Por ejemplo, Dios sabía que al mandar sequía al pueblo, él también sufriría las consecuencias. Y esa era la prueba, creer que a pesar de eso, Dios lo sustentaría con alimentos y con agua. Y en el caso de la viuda, pues dar sus últimos alimentos a una persona que no conocía, en lugar que a ella y a su hijo. ¿Para quién era la prueba de obedecer y hacer este acto de fe? ¿Para la viuda o para Elías? No me responda, solo medítelo, y al transcurrir el mensaje lo vamos a ir analizando. Veamos el contexto, cuál era y la situación que tenía esta mujer de Sarepta. Yo encontré 5 aspectos que nos narran la condición de esta mujer. Número 1, era una mujer sola, y lo vemos en Primera de Reyes 17:9. Nos dice la palabra:
vete a vivir a la aldea de Serepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Al mencionar que era una viuda, estaba evidenciando que era una mujer sin esposo, una mujer sola. Ahora, ¿cómo pudo Elías identificar a esa mujer al entrar al pueblo? Pues en Génesis 38:14 nos dice, nos habla de una historia de una mujer que se quitó la ropa de viuda y se puso una ropa diferente. Eso quiere decir que las mujeres de ese entonces usaban una vestimenta diferente. Así es como Elías pudo diferenciar a esa mujer. Y ahora, ¿cómo pudo esa mujer diferenciar a Elías entre toda la multitud? Pues todos sabemos que Elías era judío y donde estaba Serepta era la ciudad de Fenicia, era una ciudad gentil. Entonces yo me imagino que ella sabía la vestimenta de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces al llegar ella también lo pudo identificar por su vestimenta, a lo mejor hasta por su forma de actuar, la forma de dirigirse con ella, porque pues toda la gente que estaba ahí pues eran gentiles. Esta mujer, número 2, también tenía necesidad. En Primera de Reyes 17:12 nos dice: pero ella respondió, le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para prepararlo, una última comida. Después yo y mi hijo moriremos. Hermanos, ella no tenía ni siquiera un pedazo de pan. Ella estaba en una gran necesidad. Si yo voy ahorita a su casa de ustedes y les pido que me prepare un café, me dicen: no, es que no tengo café, te puedo dar un vaso de leche. Pero si no tiene ni para darme un vaso de leche, luego le pido una fruta y ¿sabes qué? Un mango, no tiene nada que ofrecerme en su casa. Es que usted es evidente que usted está pasando por una necesidad. 3, vivía en medio de la escasez. Si me pueden los muchachos de la cabina poner el mapa, por favor. En Primera de Reyes 17:14 nos dice: pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de olivo en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Serepta era una ciudad gentil que estaba fuera. Si lo alcanzan a leer aquí, Serepta está donde está lo amarillo, está donde está Tiro, Serepta y Sidón. Israel es esta parte que está como en gris. Entonces Serepta estaba fuera de la ciudad, ¿verdad? Pero ya sabemos que Elías fue y declaró que no iba a llover por 3 años y medio en Israel. Entonces todos sabemos que en Israel era una ciudad donde fluía la leche y la miel, ¿verdad? Y eso quiere decir que si también Israel estaba afectado, pues todos los demás, las ciudades alrededor también estaban afectadas, como es ahora. Por ejemplo, si ahorita viene una sequía para México, también Estados Unidos se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque hay exportación de productos, y a lo mejor aunque allá a lo mejor había agua, pero también les estaba afectando de que en Israel no hubiera grano. Era una madre sola de un niño. En Primera de Reyes 17:21 nos dice: entonces Elías se tendió sobre el niño. Este versículo aquí nos narra que esta mujer era una madre sola, que no era un niño mayor que le podía ayudar a sustentarlo. Entonces el niño dependía en su totalidad de ella. Ella tenía que trabajar para mantener a este niño. Era una madre sola, una madre soltera. Estaba viviendo en medio de la hambruna. En Lucas 4:25 nos dice: sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y una hambre devastó la tierra. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a los judíos en una sinagoga la condición de hambruna que se vivía en los tiempos de Elías. Eso quiere decir que era para toda la gente, era una hambruna que se estaba pasando. Esta mujer también era una mujer gentil. En Lucas 4:26 nos dice: sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Serepta en la tierra de Sidón. Cuando se utiliza este término de extranjera, se refiere a que no era judía, a que era una mujer gentil de la ciudad de Serepta. En conclusión, esta mujer pues era extremadamente pobre, era viuda con la responsabilidad de mantener y cuidar a su hijo. Además le tocó vivir sobre el azote de la hambruna en su país a causa de la sequía del país vecino, que es Israel, ¿verdad? Y finalmente pues era una mujer gentil, era una mujer extranjera. Ahora, por su parte,
Elías era un hombre judío, profeta de Dios, que estaba viviendo momentos difíciles. ¿Cuáles eran las circunstancias de Elías? Número 1, fue alimentado por un cuervo, que era un animal carroñero. Y cuando yo estaba leyendo eso y estudiaba eso, se me vino a la mente todas las veces que el pastor nos ha hablado sobre ese cuervo que le daba de comer Elías, ¿verdad? Y hoy también lo vamos a ver. Y esto no es cualquier cosa, especialmente para un judío que la ley le prohibía tener contacto con los animales impuros. Y pensar que este animal le llevaría de comer y de cenar carne en su pico y pan en su pico todas las mañanas y todas las tardes. Y esto es un actuar sobrenatural de Dios, porque por el de inicio que un animal te dé de comer, eso ya no es normal. Ya esto es sobrenatural, eso viene de Dios. Pero de paso, ¿de dónde traía la comida si estaba en el medio de la escasez? ¿De dónde agarraba esa carne fresca para llevársela a Elías? ¿Dónde agarraba ese pan fresco para llevársela a Elías? Amén. Ahora, el animal no se comía la carne, siendo su debilidad. Aquí vemos también cómo toda la naturaleza se sujeta a su creador. Amén. O sea, no hay ser viviente en la tierra, no hay nadie en que no se pueda sujetar a Dios ante su poder. Cuando Dios pone su mano, todo mundo tiembla. Amén. 2, se secó el río donde estaba saciando su sed. Quizá él ya estaba instalado recibiendo comida y agua, ¿verdad? Porque nos dice ahí que estuvo en el arroyo de Querit. No nos dicen tiempos exactos, ¿verdad? Pero ahí estuvo un tiempo, unos meses. Entonces si usted cuando va a un lugar, usted dura 1 o 2 días, usted ya hace un lugar donde va a dormir, hace una casita, hace algo porque no sabe cuánto tiempo va a estar. Y así estaba Elías. Elías no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Entonces él se tuvo que acomodarse porque él se movía por la mano de Dios. Si Dios al día de mañana le decía muévete, él se movía, él obedecía. Y las distancias que tenía que atravesar para llegar de un lugar a otro eran realmente largas, muy largas. Tenía que atravesar un país básicamente para poder llegar hasta Serepta. ¿Me puedes ayudar a poner el mapa, por favor? ¿Otra vez? El arroyo de Querín más o menos estaba por este lado. Aquí no se alcanza a ver o no sé si salió, pero de aquí más o menos tenía que llegar hasta Serepta, hasta arriba. Y en ese entonces no había Uber, como dice el pastor, no había medios de transporte. Tenía que ser en animales o tenían que ser caminando, ¿verdad? Y pues yo por ende doy de que él, pues por la escasez que estaba sufriendo, a lo mejor se fue caminando. Y desde el arroyo de Querit en el Jordán hasta Serepta eran 179 millas, 60 horas caminando, que es igual a 2 días, 15 horas. O sea, no era cualquier cosa lo que Dios lo mandaba a hacer, era irse de un lugar a otro, y él obedecía. Él, a pesar de que iba a durar días en llegar, él se movía donde Dios lo mandaba. Y todo esto en el medio del caos de la ciudad. Y aparte, pues también lo estaban persiguiendo para matarlo. Ya ve que el rey Acab dio la orden que buscaran a todos los profetas para matarlos, pero especialmente que buscaran a Elías. Yo creo que Elías pudo haber pensado que quería quedarse con una viuda de dinero, pero no, el Señor lo mandó con una mujer que tenía una situación igual de terrible que él o peor. O sea, no era que llegó con una viuda que realmente lo iba a sustentar, ¿verdad? Habiendo muchas viudas en Israel, judías con necesidad, en la cual Dios se podía glorificar también, Dios decidió hacerle la tarea aún más difícil y mandarlo hasta el extranjero. Yo me imagino que también lo mandó también para el extranjero. O sea, yo me imagino, ¿verdad? Porque sí saben que pues mandó sequía para todo lo que era Israel. Entonces Dios lo mandó para Serepta, porque Serepta pues ya no pertenecía a Israel. Eso ya era otra ciudad, era Fenicia. Es como si alguien te busca aquí en México, sí, pero si te vas para México es un poco más difícil que te encuentren, ¿verdad? Todas estas circunstancias que acabamos de ver eran las que rodeaban la vida de esta mujer y de Elías. Pero es aquí donde vemos la mano maravillosa de Dios y el propósito que Dios tenía para la viuda, para su hijo y para Elías. Ahora que ya hemos identificado mejor las condiciones de la vida de cada uno de estos y la magnitud de fe que tuvieron que dar estos dos, porque tanto para Elías como para la viuda
tuvieron que dar un paso de fe. Y después de ese paso de fe vamos a ver más adelante lo que sucedió. Amén. Ahora sí, con esto nos adentramos en el mensaje. Yo le he llamado un milagro producido por un acto de fe. Un milagro producido por un acto de fe. Escúchame bien, ¿ve? Elías realizó varios milagros. Número 1, multiplicó la comida de una viuda. Conociendo la situación de la vida de la viuda de Sarepta, el Señor le dio la orden a Elías de ir a su casa para que ella lo alimentara, no por un día, por una semana, hasta que a Dios, porque ahorita sabemos que son 3 años y medio, pero si Dios le hubiera tardado para que lloviera 4, 5, 6 años, 8 años, 20 años, ese tiempo él iba a estar ahí hasta que Dios lo mandara para otro lugar. Iba a vivir con una persona que no conocía, tanto Elías como la mujer, pero aquí hay una gran diferencia, porque la que le iba a abrir las puertas a su casa era un hombre. Una mujer que le dejara que ese hombre entrara. Imagínense si ahorita una mujer soltera o viuda le deja entrar a un hombre de Dios, la murmuración empieza, no, pues ya van a tener hasta un hijo. O sea, porque los chismes salen así en caliente. ¿Y cómo cree que era una ciudad? Porque era una ciudad gentil. O sea, los rumores ya se van a casar, o ya desde cuándo se hablaban, o ya estaba esto dicho. O sea, la gente empieza a hablar sin saber el propósito. Y era una viuda sola, con un hombre en su casa, ¿verdad? Con todo esto, ella aceptó obedecer la palabra de Dios, porque no era fácil que realmente ella aceptara todo eso, porque ella, al saber que era viuda y al dejar entrar a ese hombre a su casa, sabía que la gente iba a murmurar y iba a hablar de ella por medio de este hombre. Y miren bien, el Señor no era su Dios. Ella misma lo reconoce al ver a Elías y le dice, viva Jehová tu Dios. Probablemente ella lo reconoció por la vestimenta de judío, que hasta hoy es diferente a los demás, y ella sabía que era el Dios de Elías, del Dios de Israel, porque ella había escuchado del Dios de Israel. Entonces ella creía en el Dios de Israel. Pero el Señor también le dijo a Elías que él ya había dado la orden a una mujer que lo alimentara. Así que Dios ya había elegido a esa mujer, conociendo el corazón de esa mujer, que tenía para ceder la voluntad de Dios. El Señor ya sabía, cuando una vez que mandó a Elías, él ya sabía que iba a llegar con esa mujer y que esa mujer sí lo iba a recibir, sí lo iba a aceptar en su casa. Esta mujer, a pesar de todo, decidió creer la palabra y hacer un acto de fe, que después se produciera un milagro. Después de obedecer, hizo como Elías le mandó, y el milagro se produjo. No más escasez. Si usted vuelve a leer el primer versículo que le cité, que fue en Primera de Reyes 17:14, nos dice la palabra: siempre habrá harina y aceite de olivo en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia. Y no era cualquier aceite el que el Señor le proveyó el aceite de oliva, que hasta hoy eso es uno de los más finos y el más caro hasta el día de hoy. Por 3 años no escaseó la harina ni el aceite hasta que volvió a llover. Por 3 años ellos dependieron de Dios. Por 3 años el Señor mantuvo su promesa fiel de proveerles de manera sobrenatural aceite y harina. Dios siempre cumple sus promesas. Tenemos que ser obedientes y dar ese paso de fe, y algo sobrenatural va a suceder. Esa mujer dio ese paso de fe. Usted tiene que dar ese paso de fe en obediencia. Tiene que ser obediente, y algo no sobrenatural va a pasar en su vida. Después vino la muerte de su hijo, de esta mujer, a causa de una enfermedad terrible. Unos versículos más abajo leemos que esta mujer murió y empezó a culpar a Elías, ¿verdad? Y también nos narra la historia que Elías tomó el niño y lo subió a un lugar alto, luego se acostó 3 veces sobre él y le oró al Señor que regresara la vida al niño. Entonces Dios le regresa el espíritu al niño, ¿verdad? Y dicen que sale él y le entrega el niño en sus brazos. Y veamos lo que dice esta mujer en el 24. Nos dice: entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios, y que de verdad el Señor habla por medio de usted. O sea, vamos a ver esto. Ni aún viendo ella la multiplicación del aceite y la harina, que tampoco disminuían todos los días, aún viendo ese hecho sobrenatural, aún había incredulidad en esta mujer.
Sí dio un paso de fe muy grande y creyó y salvó su vida y la vida de su hijo de morir en el hambre al obedecer a Dios. Pero aún así, algo no lo permitía que su corazón estuviera plenamente convencida de que Elías era un hombre de Dios y que Dios hablaba a través de él. Ojo aquí, ella no dudaba de Dios. La palabra dice que del que dudaba era de Elías, de que fuera de verdaderamente un hombre de Dios. Y yo veo que el Señor cómo actúa en favor de Elías, permitiendo que el niño muriera y dándole autoridad espiritual a Elías para demostrar que verdaderamente era un hijo de Dios. No con el objetivo de que se glorificara Elías, sino de que el Señor fuera glorificado en ese niño y la salvación llegara completamente a la vida de esa familia. Entonces esto aquí nos habla que había incredulidad en esta mujer. O sea, esa mujer creía los milagros, pero ella no creía en que ese hombre a lo mejor realmente era un hijo de Dios y el Señor tenía que tratar con su vida haciendo que muriera su hijo y que lo resucitara Elías porque ella, si tenía incredulidad, ella no se iba a ser salvada. Entonces el Señor tuvo que pasar ese proceso para que ella se salvara, porque dice que la salvación llegará completamente a la vida de esa familia. Se da cuenta de todo el plan maravilloso que Dios tenía para esa mujer. A veces no comprendemos cómo Dios actúa, a veces no comprendemos tampoco los planes de Dios, pero en su totalidad son maravillosos. Lo que quiero hoy que se lleve en su corazón es que todo esto sucedió solo porque la mujer dio ese paso de fe, porque la mujer decidió creer y hacer la voluntad de Dios. Porque de otra forma, si esta mujer hubiera entrado en desobediencia, nada de esto hubiera ocurrido. Si esta mujer no le hubiera dado de comer a Elías, o no hubiera pensado que era como cualquier otra persona y dame el pan y no, ¿cómo te lo voy a dar? Prefiero comérmelo yo antes que tú, ¿verdad? O sea, pero ella conocía al Dios de Elías. A Dios tiene principios básicos que no cambian. Y uno de ellos es la obediencia. Jamás vas a obtener nada bueno si estás en desobediencia. Pero si estás en obediencia, si el Señor te da una palabra, el Señor te da una promesa, tú tienes que caminar en fe, tienes que dar ese paso de fe. Esta mujer dio ese paso de fe y se produjo un milagro. ¿Qué milagro está esperando por usted en todo este tiempo? Tenemos que obrar en obediencia para que ese milagro suceda y llegue a nuestras vidas. Y hoy puede ser un día especial para cada uno de nosotros, pero tenemos que dar ese paso de fe y ser obedientes y que no haya incredulidad en nuestro corazón. Si usted pasa aquí al altar, créalo que algo va a suceder. Que el que va a poner las manos sobre usted no lo vea que es el hermanito fulano, sutano, si usted vea que es Dios hablando y obrando a través de usted, porque el que se glorifica solamente es Dios. Amén. Todo milagro que se producía necesitaba ser creído antes de que ocurriera. Y yo sé que hay muchos milagros en la Biblia, pero este milagro me asombra porque no es un milagro cualquiera. Es un milagro que fue durante muchos años, 3 años aproximadamente. La Biblia no nos narra exactamente el tiempo, ¿verdad? Pero por las circunstancias, los meses que estuvo viviendo en el arroyo Querid y el demás tiempo que estuvo viviendo con la viuda de Sarepta, es aproximadamente unos 3 años. ¿Usted sabe cuántas veces ocurrió este milagro? 195 veces. Todos los días el Señor le provee aceite y harina. ¿Se imagina esa maravilla? ¿Por qué le digo 195 veces? ¿A cuántos días tiene un año? 365. Si lo multiplicamos por 3, son 195 veces. Porque la harina todos los días iban y hacían, y ese milagro se estaba produciendo. Entonces no era cualquier milagro de que llego, tengo un pie más chiquito que el otro y llego y me lo hacen y ya me voy, o soy sano de mi mano y no, era todos los días estar viendo un milagro. No era de que hoy soy sano y me voy y ya mi milagro se acabó. No, todos los días estaban viendo esa forma sobrenatural de Dios. Y también otro más resucitó a su hijo. Qué bendición, ¿verdad? Ver que no haya comida en nuestra casa y que el Señor esté proviendo todos los días, esté proviendo algo nuevo. Vamos a ver otro ejemplo de una mujer gentil que también era de Fenicia, como la anterior. Y en qué condiciones obtuvo este milagro. ¿Me puedes ayudar a poner el mapa, por favor? Aquí nos habla sobre la fe de una mujer gentil, lo vemos en Marcos 7. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro, que no quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba,
pero no pudo ocultarlo. Esto nos habla de la fama que Jesús tenía. Y si usted se va a leer unos versículos anteriores, nos habla que de cuando cada que Jesús llegaba de un viaje, por la fama que iba adquirido, la gente se le amontonaba y los enfermos empezaban a ser sanos solamente con tocar su manto o solamente con tocarlo. Entonces la gente, lo que quería el Señor era llegar a descansar. En el 25 nos habla: enseguida una mujer que había oído de él, esta mujer solamente oyó de él, se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno. Y ella le suplicó que le expulsara al demonio de su hija. Como la mujer ya era gentil, nacida en la región de Fenicia, que estaba en Siria. En el 27 nos dice, voy a leer del 27 hasta el 30. Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a casa, encontró a su hija tranquila y acostada en la cama, y el demonio se había ido. Aquí vemos que el Señor Jesús le habla fuertemente a ella. A lo mejor ella iba esperando porque ella solamente había oído de él. Ella esperaba a lo mejor encontrarse una persona muy buena que le hablara muy bonito. Ay, sí, ven, mijita, ahorita te voy a hacer tu milagro, espérame, ahorita salgo. Pero no, vemos cómo el Señor Jesús le habló muy fuerte, fue muy fuerte con ella. Y ella, a pesar de eso, ella peleó por su milagro. Porque si otra persona, ay, yo me siento y me voy, ya no vuelvo. Ella no, ella, a pesar de todo lo que le estaban diciendo, ella permaneció, y fue así como ella recibió su milagro. Hoy puede ser un día en el que tú recibas un milagro. Ahora déjame te digo una cosa: los milagros que el Señor concedía también era para los que no creían de corazón, que no fueran parte de los judíos. También hay personas allá afuera que pueden recibir un milagro de Dios, y tal vez te puedas decir, ¿por qué lo han recibido y yo no? La respuesta tú la mismo la tienes. Busquemos en nuestros corazones si verdaderamente hay fe, porque el Señor va a actuar de forma sobrenatural y va a hacer un milagro donde las personas realmente crean en Él. Porque todos somos hijos de Dios, y realmente si tú, así como hizo el milagro para estas dos mujeres, porque estas mujeres dieron ese paso de fe, porque creyeron en el Dios de Israel. ¿Realmente crees en el Dios que profesas? El Dios de milagros, el Dios de lo sobrenatural. Miren, acompáñenme en Marcos 9:23. El Señor dice en Marcos 9:23: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo lo es posible. La gente le estaban preguntando que si él podía sacar un endemoniado, porque los discípulos no pudieron sacarlo. Y entonces Jesús les contesta: ¿cómo que si puedo? Yo claro que puedo, y para todo el que cree, todo lo es posible. El Señor todo lo puede, todo lo quiere hacer. Él está dispuesto a hacerlo. ¿Tú estás dispuesto a dar ese paso de fe? ¿Estás preparado a recibir ese milagro? ¿Estás listo para dar ese paso de obediencia y de fe? Yo no sé cuántos pasos tengas que dar. En el primer paso se te va a quitar la vergüenza. En el segundo paso se te va a quitar lo desobediente, y hasta que llegue pero el chiste es que tú tienes que dar ese paso de obediencia, y cada que tú ves ese paso de obediencia vas a ver algo sobrenatural en tu vida. Quiero que este día sea un día en el que recuerdes quién es Dios, a quién es Él, el Señor al que tú sirves. Quizá con los años, con el pasar del tiempo, se te ha olvidado o has ido perdiendo la esencia del Dios vivo y poderoso al que sirves. Hace unas semanas, hablando con un hermano, estamos hablando, trabajando ya, y me dijo, no, pues, ¿cuántos años tienes tú aquí en la iglesia? No, pues tengo tanto, ¿verdad? Ok, ¿sabes qué? Tenemos que aprovecharte, me dijo. Tenemos que aprovecharte porque tú ahorita eres nuevo y tienes todas las energías, tienes todo el poder, ahorita tienes muchas ganas, pero va a llegar un momento donde vas a estar ya como nosotros, ya viejo, ya se te van a quitar esas ganas y todas esas cosas. Entonces yo me quedé meditando, ¿verdad? Dije, ¿cómo es posible que una persona que ha nacido en el evangelio, que ha visto milagro tras milagro, me venga a dar esas palabras de desaliento a mi vida? Y dije, no, o sea, esto no es posible. O sea,
cómo esta persona, y estudiando se me recordaba lo que el pastor nos predicaba el día de ayer, es que esas personas perdieron su primer amor, viven tibios. Y yo decía, o sea, porque cuando tú vienes a la casa de Dios siempre vienes por algo nuevo, porque nuevas son tus misericordias. Siempre Dios te va a dar un refrigerio nuevo. No es posible que tú digas de que con los años te vas a enfadar. No, tú no te tienes que enfadar, tú tienes que permanecer, porque Dios diario va a tener algo nuevo en tu vida, algo para darte, un don nuevo, algo nuevo, un ministerio nuevo. Hay que permanecer en fe. Y yo esta noche te quise llevar a recordar estas dos historias de personas que sin ser hijos de Dios obtuvieron un regalo preciado de parte de Dios, un regalo que quizá hoy tú quisieras recibir al instante. Hoy, como en aquellos tiempos, el pueblo de Dios se puede poner celoso porque ven a los de fuera recibir lo que ellos quisieran, pero no lo reciben por falta de dar ese paso de fe. Nosotros, como hijos de fe, como hijos de Dios, tenemos que dar ese paso de fe. Todos los días tenemos que venir a ese refrigerio, como lo acabo de decir, porque cuando usted tiene una comunión con un amigo, cuando una relación con alguien, cuando usted está siempre hablando con ellos, cuando no hablas con él, cuando nomás es de hola, no, pues sabes que nomás es hola, pero no sabes cómo es él en persona. Pero cuando tú empiezas a invitarlo a comer, lo invitas a tu casa, ves cómo es él, entonces tú te enamoras de esa persona. Te lo digo por la amistad o cualquier cosa. Entonces tú ya siempre vas a hablar de algo con esa persona. Entonces cuando tú vienes aquí al altar, que te postras y hablas con el Señor siempre va a tener una palabra nueva para tu vida. En Lucas 25 al 28, ¿cómo le hicieron los judíos al Señor Jesucristo? Y me acompaña Lucas 25 al 28. Dice, sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la ciudad de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naán, un sirio. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Los judíos estaban furiosos al escuchar que Jesús le dijera que en los tiempos de Elías y de Eliseo había habido milagros. O sea, cómo ellos se pusieron furiosos porque había milagros con la gente extranjera y no con ellos. Pero fue porque el pueblo de Israel no creía, o sea, estaba incrédulo en ese entonces. Entonces, ¿cómo va? El pastor nos ha dicho que cuando llegó Jesús a su pueblo, ¿cómo dice? Él es el hijo él es el hijo del carpintero. ¿Cómo va a venir a hacer milagros aquí? Pero Dios actúa de una manera sobrenatural. Dios es Dios, nadie lo comprende. Él es todopoderoso. Amén. Por eso hoy te quiero llevar a que recuerdes al Dios que tienes por Padre. Y quiero que retomes tu relación con Él y el milagro producirá en tu vida. Te voy a pedir que cierres tus ojos y escuches con atención cada palabra atentamente. Si puedes ponerte de pie, iglesia, por favor. En Isaías 40, del 12 al 31, nos habla del Dios incomparable de Israel. Y se lo voy a leer todo porque aquí nos describe del Dios incomparable de Israel. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia?
No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Levántate. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serán suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él. Ante sus ojos cuentan menos que nada. Son solo vacío y espuma. ¿Con quién podemos comparar a Dios? ¿Qué imagen se le puede encontrar que se le parezca? ¿Se le puede comparar con un ídolo formado en un molde, revestido de oro y decorado con cadenas de plata? Y si la gente es demasiado pobre para eso, al menos escogen una madera que no se le pudre y un artesano habilidoso que la talle la imagen para que no se caiga. ¿Acaso no han oído? ¿No entienden? ¿Están sordos a las palabras de Dios? Las palabras que hablo antes de que existiera el mundo. ¿Son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan, recién estando echando raíces, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, se los lleva el viento como una paja. ¿Con quién me comparan? ¿Quién es igual a mí?, pregunta el santo. Levanta la mirada a los cielos, quien crió todas las estrellas. Él hace salir como un ejército una tras otra y las llama cada una por su nombre, a causa de su gran poder y su misericordia. Y su misericordia no se pierde ninguna de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Acaso nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas de la águila, correrán y no se cansarán, y caminarán y no desmayarán. Hermanos, ese es mi Dios. ¿Sí escucharon todo lo que le acabo de leer? ¿Quién es Dios? Dios sostiene los océanos en el hueco de su mano. Las naciones le son como polvo. Él llama a cada una de las estrellas por su nombre. Él se sienta sobre la tierra en el círculo y dice que nos ve como saltamontes. Ese es Dios, ese es el Dios todopoderoso. Ese es al Dios al que adoramos y glorificamos, hermanos. Al todopoderoso, al Dios de Israel. Y yo le quiero invitar, hermanos, a que pase al altar. Todos, porque todos, hermanos, necesitamos de un milagro. Yo necesito de un milagro. Usted necesita